y con toda tu mente. ¿Puedes tomar asiento? Hay una serie de textos bíblicos que te quiero mencionar así rápidamente y quiero que te tomes el trabajo de observar cuál es el común denominador entre estos versículos. O sea, cuál es el factor común. ¿Qué tienen en común un versículo con otro? Este es uno de ellos, ¿no? El que ya leímos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Otro texto podría ser Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El que sí es así tanto de hecho como de palabra es el Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Otro podría ser Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otro podría ser Timoteo, 1 de Timoteo 2, versículo 8, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Qué tienen en común estos textos? Que Dios al cristiano, al Hijo de Dios, le pide todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Porque Dios pide todo. Dios no te está pidiendo solo un fragmento de tu vida. Cristo lo diría de una manera un poco diferente, pero en sí el contexto, el mensaje es el mismo. Cristo dice en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Y usted dirá, hermano, ¿eso es que tiene que ver con todo? Pues que en el tema de permanecer es intrínseco el tiempo. Tú no puedes permanecer agarrándote y soltándote. Si tú quieres permanecer en Cristo, tú tienes que agarrarte y quedarte allí. O sea, Dios pide todo. Eso es lo que Dios pide. Y nosotros como que venimos preprogramados a reservarnos cosas. A veces nos convertimos al Evangelio, entregamos a Dios nuestra vida y empezamos como en ese primer amor, eso tan hermoso que es conocer a Dios, y se nos despierta el Espíritu y tenemos una vida cristiana espectacular. Pero con el tiempo, los afanes de la vida nos empiezan a arrebatar algunas cosas que nosotros mismos nos quitamos, le quitamos a Dios, nos reservamos algo. Hay muchos que le reservan a Dios su bolsillo, muchos que se convirtieron por completo, pero la cartera nunca se les convirtió. Hay otros que le reservan a Dios su vista y miran cosas que no deben mirar. Yo creo que los músicos podemos coincidir en que muchas veces a nosotros somos tentados a escuchar música que no conviene escuchar. Y podemos llegar a reservarnos como que parte de lo que escuchamos, como que sabemos que todo lo que estamos escuchando no nos edifica. Y como que hacemos una reserva. Señor, yo te entrego mi oído en las prédicas, en la música, en el piano, en la batería, en la guitarra, en el canto. Pero hay una parte de mi oído que me voy a reservar, que va a escuchar cosas que tú no quieres que yo escuche. ¿Qué ven tus ojos? A veces nos reservamos los ojos. A veces nos reservamos una hora del día. A cierta hora del día tienes ciertas reservas que no le entregas a Dios. De pronto en la mañana todo está bien, pero a las 10 de la noche, 11 de la noche, lo que ves en tu celular no te edifica,
y te reservas eso porque tenemos la tendencia a reservarnos cosas. No precisamente estoy hablando que necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, pero cosas que no convienen. Y Dios nos pide todo. Sí estoy tratando de darte lo más fácil de entender, lo más simple, este mensaje, porque Dios no está pidiendo fragmentos de tu vida. Dios no está pidiendo fragmentos de tu proyecto de vida. Yo empecé a leer la Biblia en mi adolescencia y cuando leí la historia de Juan el Bautista, cuando llegué a esa parte de la Biblia, me ofendí, la verdad, me ofendió bastante la muerte de Juan el Bautista. Porque Cristo, hablando de Juan el Bautista, dice, este es el hombre más impresionante del Antiguo Testamento. Cristo dice, de los nacidos de mujer no se levantó otro mejor, mayor que Juan el Bautista. O sea, ni Moisés con toda su fama, ni Eliseo, ni Elías, ni Samuel, ni siquiera el profeta mesiánico Isaías llegó a ser superior a Juan el Bautista. Y a muchos de esos hombres que ya te mencioné, los persiguieron ejércitos enteros. Y Dios los guardó en varias ocasiones, a Elías, a Eliseo, a Sansón, con todos sus defectos. Y venía un ejército en contra de él y Dios tenía misericordia de él, a pesar de que él estaba haciendo lo que no debía hacer, y el Espíritu de Dios venía sobre él y Dios lo libertaba de los enemigos. Y Juan el Bautista, por si no lo sabes, le dice a Herodes, el rey de la época, tú no debes estar con esa mujer, esa no es tu mujer, esa es la mujer de tu hermano. Y claro, él temía a Juan confrontarlo con eso por causa del pueblo, porque todos le tenían por profeta, pero la mujer de Herodías, no tenía ni un poquito de temor de Dios. Ella fraguó un plan en contra de Juan el Bautista, bien calculado, y un día especial de una fiesta, la hija de Herodías, probablemente la sobrina de Herodes, le hizo un baile en medio de la fiesta a Herodes. Algunos afirman que era un baile erótico. Y este baile agradó tanto a Herodes, que Herodes le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes mandó a los guardias fueron a la cárcel donde tenían a Juan encarcelado y le cortaron la cabeza y se la entregaron a la niña, al hombre de Dios, al mayor del Antiguo Testamento. Eso me ofendió a mí tanto a modo personal, y gracias a Dios tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y nunca he cuestionado a Dios. Mi mamá me enseñó mucho el temor a Dios, pero sin cuestionarlo me sentía dolido por eso, hasta que Dios me permitió entender, porque si tienes cuestionamientos, tranquilo, Dios te hace entender en algún momento que la vida de Juan el Bautista era el ejemplo de cómo iba a ser, es la metáfora, la maqueta de cómo iba a ser la vida de un cristiano. Por si tú no lo sabes, en la cultura judía, el hijo menor o el unigénito, cuando los padres nada más tenían un solo hijo, o el hijo menor, era el encargado de cuidar a los padres en la vejez. Y Juan era hijo único. Y la Biblia registra que cuando Juan nació, los padres ya eran ancianos. O sea que cuando Juan arranca, se va para el desierto siendo un jovencito, ¿qué edad tenían los papás de él? ¿A qué edad se despojó Juan de su vida? Yo no quiero especular mucho, pero es que Juan era un joven normal. Él tenía que ser un adolescente común que se enamoraba de una jovencita del barrio donde vivía. Y siendo un jovencito, teniendo a los papás ancianos, se va al desierto
Porque por medio de una profecía un ángel le había dicho al papá de él que él era el que iba a preparar el camino para el Mesías. Y se va al desierto. Señor, yo necesito saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Y deja a su papá, a su mamá. Si estaba enamorado, dejó su proyecto de vida, de amor, su proyecto de estudiar algo, de ser algo. Lo dejó todo. Dejó el plato de comida de su mamá y se fue al desierto a comer langostas y miel silvestre y a vestir pelo de camello por causa del ministerio, del servicio a Dios. Él dejó el mundo. Él no entregó una parte, él no se reservó una partecita. Él se alejó del mundo así como Dios nos sacó a nosotros del mundo. Hablando de la parte pecaminosa, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero luego empieza a ejercer su ministerio y pierde su vida por causa de predicar la palabra de Dios. Y tú dirás, hermano, pero yo no voy a perder la vida. No, no literalmente. Pero es que lo que la Biblia dice de nuestra vida es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de Cristo, para vida eterna la guardará. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la vida de Juan el Bautista es un ejemplo de la entrega total que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Sabes? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, por favor póngamelo, hermano, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Quizá la terminología nos distrae un poquito, pero te puedo poner un ejemplo más simple. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Si nos vamos todos al mismo restaurante, por casualidad llegamos todos a un restaurante grandísimo que quepamos todos, y cada uno pide lo que va a pedir, de repente llega el alcalde, el presidente, una personalidad importante y dice, yo pago la cuenta de todos. Tú no sacas la plata de tu bolsillo para pagar, pero tú estás pagando porque alguien está pagando por ti. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender? Tú no te estás yendo del restaurante sin pagar. Tu cuenta está salda. Entonces dice, ¿sí lo puso, hermano? A ver, 5, versículo 14. Si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, es como si nosotros hubiésemos muerto. No morimos nosotros, murió Él. No pagamos nosotros, pagó Él. ¿Y para qué pagó Él? El siguiente versículo, el 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Dios nos está pidiendo una entrega total. Dios no quiere una parte de tu tiempo, una parte de tu día. Moisés también fue otro que renunció a todo. Algunos creen que Moisés era cristiano pentecostal. Moisés fue criado sus primeros 5 años de vida por su madre judía, pero el resto de tiempo de su vida, hasta los 40, fue criado por una princesa egipcia, sin el más mínimo ápice de temor de Dios. ¿Qué le enseñaron a Moisés? ¿Qué vio Moisés hacer a la que era su mamá todos los días? ¿Qué hacía su abuelo, el faraón? ¿Qué hacían sus primos? ¿Qué vida llevó Moisés desde los 5 hasta los 40 años? La vida de un príncipe egipcio. Hasta que cuando tuvo 40, el Señor lo llamó. ¿Tú crees que él mató al egipcio, al soldado egipcio de un día para otro? Eso fue algo que él cualquier día amaneció de mal humor y lo mató.
¿Cuánto tiempo llevaba Moisés fraguando esto? Pero había una balanza. Aquí está. Las riquezas de Egipto, los placeres de Egipto. Hasta el higiene era un lujo en aquella época. Bañarse todos los días era algo que muy pocas personas favorecidas podían hacer. Tener ropa limpia, tener tu propio caballo y tu propio carro y tus mascotas. Era una lista grandísima de privilegios que tenía Moisés como príncipe de Egipto. Hablando de mujeres, podía tener la mujer que él quisiera. Hermano, eso era pecado. No existía la ley, amiguito. En aquel tiempo no se había escrito la Torá. El Señor ni siquiera lo había llamado a él en ese momento a los 10 mandamientos. Pero dice la Biblia que él se fue al desierto como viendo al invisible. Se expuso a la sed y al hambre. Yo quisiera imaginarme cómo fue esos últimos días de Moisés en Egipto antes de matar al tipo. ¿Quién sabe si este soldado era un maltratador, un asesino? ¿Quién sabe a cuántos esclavos israelitas había matado y ya Moisés lo tenía aquí? Pero no podía hacer nada porque estaba cubriendo su futuro, estaba protegiendo sus intereses. ¿Cuánto tiempo Moisés entró en su caballeriza y miró sus caballos, y miró sus mascotas, sus gatos, y miró sus lujos, sus trajes de oro, su armadura, las riquezas, los diamantes, todo lo que un príncipe de la potencia mundial de la época podía tener? Lo tenía Moisés. ¿Qué fue aquello que Moisés vio en Dios? Que decidió dejarlo todo. Decidió dejar los placeres que cualquier hombre de 40 años desearía poder tener. Y lo cambió todo por Cristo, convirtiendo al invisible. Se entregó por completo y renunció a todo lo que tenía. Por causa de Dios, por la causa de Dios, por liberar al pueblo, por el llamado que Dios le había hecho a él. Yo quiero que tú ya vayas pensando, ¿a qué te llamó Dios? ¿Y qué te has reservado que te impide llegar a lo que Dios te llamó? ¿Qué es aquello que sostienes y que no quieres soltar? ¿Qué es aquello que te tiene donde estás? Y no te estoy diciendo que estás mal. Lo que sucede es que siempre tenemos que ir creciendo como a la luz de la aurora, y seguramente hay algo que tienes que entregarle a Dios, a mí, aún yo también, todos tenemos que entregarle algo a Dios. Esto es lo que Dios nos pide. Dios no te está pidiendo sacrificios. Dios no necesita que tú ayunes 2 meses seguidos. Dios no necesita que te trasnoches haciendo 1.000.000 de vigilias. Dios no te está pidiendo que cojas todo tu sueldo y lo traigas acá. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios necesita personas que se entreguen por completo. Personas que no se reserven nada. Salmos capítulo 81, versículos 13 y 14. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Ya sabemos que Dios pide todo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dámelo, entrégate. Y como que nos tapamos los oídos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. En este contexto Dios está hablando de la idolatría. Y sabes,
a veces como que la cogemos con otras denominaciones, con el tema de la idolatría, pero que tú prefieras tu opinión a la opinión de Dios te convierte en tu propio ídolo. Que tú decidas hacer las cosas a tu manera en detrimento de la manera de Dios te convierte a ti en tu propio Dios. Y Dios está hablando a Israel de la idolatría y le dice: oh, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel. Siguiente dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Aquí en este texto hay algo muy, muy bonito, y es esa frase: en un momento. Porque yo creo que todos nos hemos desesperado por una respuesta de Dios. Yo creo que aquí todos le hemos pedido algo a Dios que no nos ha llegado enseguida. Y que como que lo queremos y como que, Dios mío, ¿cómo hago yo para convencerte de que me lo entregues, pero no el otro año, ya? Y Dios aquí dice: en un momento. ¿Cuánto tiempo vas a seguir reservándote lo que Dios te está pidiendo en esta noche? Yo te invito a estar en pie.